Querida amiga, queremos invitarte a un viaje fantástico. a un viaje a la aventura de descubrir lugares e historias por la Argentina y el mundo. Conocer personajes, costumbres, formas de vida. Explorar el pasado, entender el presente, imaginar el futuro. Un viaje hacia el conocimiento y hacia nuevos horizontes. ¿Mm? Su atención, por favor. Expreso Horizontes anuncia la partida de su tren con destino a la... Hola Tomás, ¿cómo estás? Bien. ¿Vos, Lola, cómo estás? Muy bien. ¿Y a dónde pensás ir hoy? A ver si me sorprendés. Al siglo XIX. Bueno, sí, me sorprendiste. ¿Pero a qué lugares? A 3 ciudades. Rosario, La Plata y Buenos Aires. Mira, Flechitas, nombres... No entiendo nada. ¿Qué significa? es mi árbol genealógico. Lo encontré en un viejo baúl. Sé quiénes son mis antepasados hasta el siglo XIX. Ah, ¿y seguro que andás detrás de algún misterio en esas ciudades? Sí, te cuento uno. Mi tatarabuelo era genovés. Y era de familia campesina, pero cuando vinieron de Italia a Argentina se instalaron en una ciudad, en Rosario. No entiendo por qué. Eran agricultores y amaban el campo. Es que a miles de inmigrantes le pasó lo mismo. Pero yo conozco un lugar en el tren donde podemos averiguar esto muy fácilmente. ¿En internet? No, un lugar que me gusta mucho más. Tenías razón, Tomás. Acá está la clave. Mirá lo que dice. Entre 1870 y 1929 llegaron a la Argentina alrededor de 6 millones de inmigrantes europeos. Más de la mitad se radicaron definitivamente. Por esos años, la producción agropecuaria estaba en pleno auge. Pero la mayoría de los inmigrantes no pudo transformarse en propietarios de tierras ni radicarse en zonas rurales. Después de 1880, los inmigrantes que se asentaron en regiones rurales lo hicieron como colonos, en los emprendimientos organizados por las nuevas compañías de tierras vinculadas a las empresas del ferrocarril o como arrendatarios. ¿Y en el campo no habría trabajo estable? Bueno, era estacional. Se pedía mano de obra cuando se necesitaba. Claro, en época de cosecha, por ejemplo. Claro. Por todo esto, los inmigrantes se quedaron a vivir en las ciudades porque se aseguraban un salario. Entre 1880 y 1900, en Buenos Aires y en Rosario había muchas posibilidades de encontrar trabajo. Perfecto, ya resolvimos tu pregunta. Me voy para la boletería, ¿eh? La boletería, Tomás, debes estar a 100 kilómetros de la boletería. Lola, mi visitante predilecta. Hola, Alberto. Estoy buscando datos sobre la inmigración en mi calculadora histórica. Siempre me interesó este aparatito. A ver. En 1890, el 37% de los habitantes del país vivía en centros urbanos. En 1910, el 53% vivía en ciudades. Aumentó la cantidad de centros urbanos de 2.000 o más habitantes. Y las grandes ciudades con más de 100.000 personas crecieron enormemente. Qué interesante. Me pregunto por qué cambiaron tanto estas ciudades desde 1880, Buenos Aires y Rosario, por ejemplo. Bueno, esas ciudades allá por el 1880 tomaron características muy importantes de este país. A ver, cuénteme. ¿Para qué quiere que le cuente si tiene la calculadora? ¿No? Bueno, está bien, le cuento. Por entonces, la llamada generación del 80 había impuesto un modelo de país. Y esa generación y su ideología dejaron su marca en las ciudades, en su planificación y en muchos aspectos. Pero primero tendría que saber qué ideas tenía la generación del 80, ¿no? Bueno, para eso, entonces, le sugiero que vaya a la biblioteca.
llamó Generación del 80? Para entender la generación del 80 hay que reconocer. Primero, creo que la expedición al desierto, digamos, la conquista del desierto, la vocación de dominio del territorio pampeano, la vocación del completamiento del territorio nacional, hace que se geste como un criterio con respecto al territorio que tal vez no había existido hasta ese momento. ¿Por qué se dice que su ideología dejó una marca en ciudades como Buenos Aires, Rosario, La Plata? Me refiero a la planificación urbana, por ejemplo. En la generación del 80 se produce una particular síntesis del periodo republicano y eso incide profundamente en, digamos, cómo se organiza el territorio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Llegamos a Rosario. ¡Qué bueno! Alberto, Sí. ¿fueron importantes el ferrocarril y el puerto para el crecimiento de Rosario? Bueno, para eso habría que consultar al guarda más informado de este mundo. Roberto. Lola, ¿Qué está haciendo? estoy mirando los barcos. Me gusta el movimiento del puerto, sus gaviotas. ¡Cuidado! Justo sobre eso le quería preguntar. Hacia 1880, Rosario creció y cambió mucho. Sí, ¿El sí. puerto tuvo que ver con eso? Sí, bueno, gracias al aumento de la navegación, Rosario era el centro de las comunicaciones entre Buenos Aires, los países limítrofes y las flotas de ultramar con el interior del país. ¿Sabés que en 1870 llegaban barcos de Nápoles y Génova? ¿De Génova? Sí. Así habrá llegado mi abuelo entonces. Seguro. Era un servicio que hacía escalas en los puertos más importantes del Atlántico. Y desde unos años antes, durante la Guerra del Paraguay, Rosario se había convertido en un centro de embarque de tropas y abastecimiento. Mire, le traje una foto de la historia del puerto. ¡Cuidado! Conmigo no. ¡Qué bueno! Sí. ¿Sabés que la primera exportación de cereales a Europa salió de Rosario? Fue en 1878. Y 2 años después ya era el primer puerto exportador de la Argentina. Y esto trajo a muchísimos inmigrantes. ¡Qué buenas fotos! Estas ya son de principios del siglo XX, ¿no? Sí, en 1902, digamos, comenzó la modernización del puerto, que iba a ser uno de los puertos más importantes del mundo. ¿Pasamos a los ferrocarriles? A mi juego me llamaron. ¿Quiere recorrer estaciones? Sí. Va a sacar una foto muy linda. Ay, qué bueno. Esa cámara, ¿saca foto carné? Claro. Bueno, me saca una, pero espere que me subo las medias. No haga chistes, vamos. Un poco de humor. Bueno, pero Un no poco tengo de- mucho tiempo. Por favor, Roberto. Viejo. En 1870 se inauguró el Ferrocarril Central Argentino, que unió a Rosario con Córdoba. En 1883 empezó a funcionar el Ferrocarril Oeste Santafesino, muy importante, porque conectó a la ciudad con una región cerealera muy rica. Y para 1910, Rosario ya tenía varias estaciones que la comunicaban con los centros económicos del país. Y todo este desarrollo más lo que le conté hicieron que esta ciudad creciera rápidamente. Bueno, muchas gracias, Roberto, pero me tengo que ir, que tengo una cita. ¿Cómo una cita? ¿Quién es el afortunado que tiene una cita con esta bella flor? Su hermano me dijo lo mismo. Se nota que están hechos con el mismo molde. ¿Ah, sí? Adiós, Roberto. ¿Pero quién es el afortunado? No me lo dijo. ¡Ja! ¿Qué día tengo hoy, eh? Alberto, qué lindo parque. Sí, Parque Independencia, a mí me encanta pasear por acá. Se abrió en el año 1902 y fue toda una conquista para Rosario. Tiene 60 hectáreas y desde entonces albergó al jardín zoológico, al hipódromo del Jockey Club. 60 hectáreas y vienen a jugar. ¿Cómo son los pibes estos? Escúcheme, ¿sabe quizá desde esa época Rosario tenía 9 instituciones deportivas? Ya sería una ciudad grande. Sí, sí. Además, la inmigración y la colonización hicieron que nacieran cientos de pueblos y ciudades por la zona. Al ritmo de este crecimiento, se produjo una expansión demográfica nunca vista. La llegada de los inmigrantes y la colonización
provocó el nacimiento de centenares de nuevos pueblos y ciudades y el aumento de la producción agrícola. ¿Por qué no buscas en ese aparatito que vos tanto usás la población de Rosario? Ah, la calculadora histórica. ¿Y yo qué dije? En 1858, Rosario tenía 9.875 habitantes. 20 años después, 50.914. Se convierte en un caso único en Sudamérica, porque a finales del siglo XIX casi duplicó su cantidad de habitantes. En 1907 tenía 150.000 y en 1914 221.500. Por Dios, pero ¿cómo creció esa ciudad? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué tiene esto? Agua centenaria, pero la traje del vagón museo para que la viera, no para que la tomara. Por favor, le cuento entonces qué pasó. Resulta que en el año 1887 se inauguró la red de aguas corrientes, pero el agua que se distribuía era bastante turbia y sucia hasta principios del siglo XX. Y dígame, ¿los otros servicios cómo eran? Bueno, en el año 1891 se inauguró el alumbrado eléctrico y en el año 1906 comenzaron a circular tranvías que instaló una empresa belga. ¿Y cómo se fueron desarrollando los barrios en la ciudad? Con un desarrollo típico. A Mire. ver. Primero la iglesia. Frente a la plaza, seguro. Exacto. Después las escuelas, la comisaría, las residencias de la gente de dinero, generalmente comerciantes y profesionales. Después las viviendas de los obreros, de los empleados. Y a medida que iba creciendo la población, los clubes sociales y deportivos, los negocios, los cines, los teatros. ¿Por qué no aprenden a jugar, viejo? Pero No se enojen. pero 60 hectáreas tienen y vienen a jugar acá. Lola, ¿por qué no nos vamos retirando de este parque hermoso? Por favor. ¡Qué puente más increíble! Sí, es el puente Rosario Victoria. Une dos provincias, Entre Ríos y Santa Fe. Es muy importante para toda la región. Qué pena dejar Rosario, pero ya empiezo a pensar en La Plata. No, no se preocupe. ¿Cuánto necesita? ¿Qué hace? Le doy plata. No, no le hablo de dinero, le hablo de la ciudad de La Plata. Ah, bueno, ¿por qué no avisa? ¿Qué necesidad había en 1880 de crear una ciudad de la nada para convertirla en la capital de la provincia de Buenos Aires? Una serie de factores difundidos universalmente a través de lo que instaba a pensar que era la idea de civilización, alimentaba la idea de inscribirse incorporando una serie de medidas como por ejemplo la organización de una burocracia moderna, la distribución de poderes de acuerdo a lo que establecía el sistema republicano, y fundamentalmente también en el plano urbano la definición claramente de lo que tenía que ser el rol de una capital que asumiera esas funciones para que terminara de dar definitivamente el sentido a esa nación moderna. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Boletos? 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 Roberto, qué Lola. casualidad. ¿Conoce usted a algún vecino de La Plata? ¿Un vecino con plata? No, de La Plata, de la ciudad de La Plata. Ah, de la... Mire, bájese en la próxima estación y ahí se va a encontrar con un viejo pariente mío que es oriundo de la ciudad de La Plata. Muchas gracias. Adiós. ¿Boletos? ¿Cómo me duermen? Buenas. Acá, señor. Ah, ¿cómo le va, jovencita? Bien, vengo de parte de un pariente suyo. Quería saber sobre su época y sobre esta ciudad. Sí, hay mucha sociedad. No, sobre esta ciudad. Sí, esta ciudad. ¿Qué quiere saber?
todo lo que pueda contarme. ¿Desde que era chiquitito? No, sobre la historia. Ah, bueno, la primera noticia de que se iba a crear La Plata, gracias, la tuve del hombre don Dardo Rocha, gobernador de la provincia de Buenos Aires desde 1881. ¿Y por qué se llamó La Plata? Bueno, José Hernández puso el nombre. José Hernández, el autor del Martín Fierro. Sí, correcto. Bueno, Hernández propuso La Plata basándose en la historia de Virreinato del Río de la Plata, Provincias Unidas del Río de la Plata, y ahí... ¿Y cómo fue el gran día, el día de la fundación? En 1882, 19 de noviembre, ese día se puso la piedra fundamental, justo en el centro de lo que iba a ser la plaza principal. ¿Y el presidente fue? No, nos lo presentó un ministro, Victorino de la Plaza. ¿Cuál era la diferencia con las otras ciudades? Bueno, es un prodigio, una ciudad magnífica por su concepción moderna, la traza de sus plantas con diagonales, edificios públicos monumentales. Si quiere, acompáñeme y se la voy a mostrar. Bien. Vamos. No, a las 3. 1, 2, 3. Muchas plazas y parques, calles amplias, un trazado planeado para ensancharse o prolongarse, un diseño pensado en la salud de la población, para hacer fácil la limpieza, la recolección de residuos, el suministro de agua. Tenemos calles iluminadas con electricidad. En 1900 nuestra ciudad era una realidad urbanística, política, económica, con una sociedad nueva y sin las tradiciones hispánicas de otras ciudades quizás, gracias, haya quedado como un símbolo de la capacidad de nuestra gente o de la fe en el futuro y el progreso que tenía aquella generación. La generación del 80. Tiene esa cuadra, no, es... Me tengo que ir, se me va el tren. Se tiene que ir porque se le va el tren. Bueno, ha sido un placer. Para mí fue un gusto, tome, le devuelvo el libro. Un gusto, dulce de leche y limón. Un gusto. Zamballón. Perfecto. Adiós, pebeta. Este año estoy matando. Qué complicado. Voy a llamar al profe. Hola. Hola, profe. ¿Está ocupado? No, Lola. Estaba aquí revisando unos exámenes. ¿Qué estás investigando hoy? Necesito saber qué pasó en Buenos Aires desde 1880. Está bien. Tenés ahí el libro, ¿no? Abrilo en la página 327. A ver, espere. ¿Listo? Bueno, sabés que en 1880 se designó a Buenos Aires capital federal de la República. Y eso aceleró su modernización, se construyeron grandes palacios, avenidas, y en unas 3 décadas se extendieron los ferrocarriles. Y el puerto cobró una importancia enorme. Claro, por el comercio y por los más de 3 millones de inmigrantes que llegaron. Sí, por supuesto. Y en esos tiempos cambiaron muchas cosas. La economía, la sociedad, las costumbres. La ciudad se expandió. Se formaron los barrios y la Buenos Aires, que había sido la gran aldea, fue perdiendo sus rasgos coloniales y llenándose de construcciones que seguían los estilos europeos. Buenos Aires se iba convirtiendo en la París sudamericana. ¿Y la población? Por ese entonces creció una burguesía de familias de mucho dinero, gente que consumía bienes de lujo y mandaba a sus hijos a estudiar a Europa. Y dígame, ¿se generaba mucho dinero en Buenos Aires? Sí, aumentaban las exportaciones y eso hizo que hubiera que ampliar el puerto. Esas exportaciones y las inversiones extranjeras impulsaban el desarrollo de la ciudad. Se construían nuevos edificios públicos y privados, la nueva Avenida de Mayo y barrios residenciales con aires europeos. Y el capital extranjero también financió la difusión del telégrafo, bancos, tranvías.
Y me parece que se me olvida algo. Claro, el teléfono. ¿Y los ferrocarriles? El Estado otorgaba tierras a los lados de las vías. Y esto es un dato curioso. Si el inversor extranjero no conseguía las ganancias estipuladas, el Estado tenía que responder. O en buen criollo, poner la plata. Y la ciudad se fue extendiendo. Sí, por supuesto. Se ampliaron las obras sanitarias. A los 5 hospitales que había se agregaron otros centros de salud. Se incorporaron los barrios de Belgrano y parte de San José de Flores. Y la ciudad ya había tomado dimensiones que después la acercarían a Londres y a Nueva York. Bueno, gracias, profe. Lola, cualquier duda que tengas, me llamás. Hasta la próxima. Chao. Ay, este lugar lo reconozco. ¿Ah? Es el Parque 3 de Febrero. Sí. A veces voy con un amigo. ¿Cómo con un amigo? ¿Qué amigo? ¿Eran importantes los parques en esos tiempos? Sí. ¿Te acordás del que visitamos en Rosario? Sí, qué lindo que era. Bueno, fue diseñado por un paisajista francés, Carlos Thais, que amplió y remodeló el Parque 3 de Febrero y muchos otros espacios verdes en Buenos Aires, Córdoba. Seguimos con el estilo europeo. ¡Claro! A fines del siglo XIX, los parques eran pensados para ordenar y descongestionar a la ciudad moderna que se expandía. ¿Y los típicos barrios porteños y sus plazas? Las plazas tienen una larga tradición en las ciudades hispanoamericanas y en Buenos Aires tuvieron un gran protagonismo. Y hoy los parques, plazas, plazoletas, bulevares son importantísimos para preservar el equilibrio ambiental. Pero Lola, dígame, ¿quién es ese amigo que usted iba con las plazas? ¿Quién es? Quiero nombre. Mirá lo que encontré. Tomás. ¿Qué haces con eso? Es una reliquia. Sí, es que estaba curioseando por acá y la encontré desde 1910. Pensé que a Lola le podía interesar. ¿Puedo invitar a verla? Por favor. Bueno, está bien, pero tratala con cariño, por favor. A Lola. No, a la película, por favor, es patrimonio nacional. Bueno, a Lola también, que es una reliquia. Digo, ala, dulce Vamos. cosita. Vamos. Pensar que esto tiene alrededor de 100 años. ¿Qué documento, Tomás? 1910. Era el centenario de la Revolución de Mayo. Esa es la infanta Isabel de Borbón de España. A Buenos Aires llegaron representantes de más de 50 países del mundo. Me imagino que era una época de gran prosperidad. Sí, la economía estaba creciendo más que la norteamericana. Y en Buenos Aires, estos festejos del centenario se utilizaron para mostrarse al mundo como potencia. Linda la peliculita, ¿no? Sí, podríamos ir a vender un par de pasajes, ¿no cree? Exactamente. Emigro. Chao. Chau. El asesino era el mayordomo, ¿no? No, Alberto, es una película histórica. Ah, ¿quieres saber más sobre el tema? Acompáñeme. Sí. Vamos al Museo Vagón. Vagón ¡Qué Museo. bien! Corría el año 1910 o trotaba. No, creo que trotaba. Bueno, y Argentina era considerada el granero del mundo. Eso atrajo a muchos inmigrantes europeos. No nos olvidemos, me acordé, de la Constitución de 1853 que promovió a la inmigración, ¿no? Para que poblara el campo. No se mueva. ¿Qué es esto? Una bolsa de trabajo de los inmigrantes. Bueno, viene a representar de qué se ocupaban, cuáles eran sus oficios. No se vaya, espéreme, mire. La construcción empleó a muchísima gente y en especial para las obras públicas y la infraestructura. Usted vaya abriéndome. Bueno. Estaba instalándose el alumbrado eléctrico y nuevos desagües y eso requería de mano de obra. Interesante. Mire, también la ampliación del puerto y la extensión de las vías del tren. Cuidado que no se hunda. Lo que le voy a decir, tómelo con pinza, por favor. Muchos inmigrantes se emplearon en pequeños talleres de muchas ciudades. Las industrias textil y alimenticia también fueron fuentes de trabajo. Y de los inmigrantes que llegaron a Argentina, ¿cuántos recibió Buenos Aires? Muchísimo, 1/3, y eso hizo que la ciudad creciera.
Bueno, pero volviendo a los empleos, muchos que tenían, digamos, un oficio en sus países pudieron establecerse con algún pequeño comercio o taller como zapatero a su zapato, sastre o relojero. ¿Qué suena? Bueno... Uy, espere. Qué interesante. Bueno, Alberto, le dejo esto porque creo que es momento de hacer un repaso de lo que aprendimos en el viaje. Muy bien. A partir de 1880 y durante 3 décadas, cambiarían la sociedad, la economía, las costumbres y también las ciudades, como Buenos Aires y Rosario, marcadas por la ideología de la llamada Generación del 80. Esta era una élite poderosa, admiradora de Europa, conservadora en lo político y liberal en lo económico, que rescató la idea del progreso, impuso un modelo agroexportador y promovió la inmigración. Desde 1880, con la prosperidad y la ola inmigratoria, las ciudades comenzaron a cambiar, modernizarse y crecer. Se construyeron grandes edificios, se abrieron avenidas, se diseñaron espacios verdes, avanzaron obras de desagües, iluminación eléctrica, se inauguraron centros de salud, aparecieron los tranvías, surgieron barrios de los sectores medios, barriadas populares y entre la élite florecieron las lujosas residencias con estilos europeos. Entre 1870 y 1929, más de 3 millones de inmigrantes se radicaron en el país. La mayoría se estableció en ciudades y Buenos Aires fue la que mayor cantidad recibió. Lola, estamos llegando al final. ¿Qué le pasa que está tan pensativa? Y pensaba que cuando pasamos por un pueblo, un barrio, una ciudad, Sí. qué interesante es saber cómo se fundó, cómo creció, por qué es como es. Y sí, eso es lo importante de aprender nuestra historia. ¿Sabe? Ya tengo ganas de hacer otro viaje. ¿A dónde le gustaría viajar?